Nunca pensé que una conversación con Dios pudiera tener lugar fuera del silencio interior o de las viejas escrituras. Pero entonces llegaron estos libros a mis manos, o tal vez sería más justo decir que llegaron a mi vida, y algo dentro de mí se rompió para luego comenzar a reconstruirse pieza a pieza, desde un lugar más honesto, más desnudo, más humano y, paradójicamente, más divino. Conversaciones con Dios no es simplemente un texto religioso, ni siquiera espiritual en el sentido convencional. Es un diálogo inquietante y revelador que atraviesa los cimientos de nuestras creencias más profundas. Desde el primer tomo, Dios, o lo que sea que encarne esa voz amorosa, contundente y profundamente compasiva, desmantela con una sonrisa amable nuestros conceptos de bien y mal, castigo y recompensa, amor y miedo. Me vi enfrentado no a un Dios que juzga, sino a un Dios que comprende, no a un juez, sino a un espejo. ¿Y qué ocurre cuando el Creador deja de ser externo y comienza a ser íntimo? Cuando el trono se vacía para revelarte que el altar siempre estuvo dentro de ti. Hay un pasaje en el primer libro que me marcó profundamente. No es una gran revelación en términos teológicos, pero sí lo fue para mi alma. Dios le dice a Neil: cada alma encuentra su camino. ¡Qué frase! ¡Qué dulce alivio! En medio de tanto ruido existencial, entre la culpa y la necesidad de hacerlo todo bien, ese mensaje llegó como un bálsamo. Me recordó que no estamos extraviados, aunque a veces lo parezcamos. Que todo tiene un ritmo, un porqué que se escapa a la mente, pero no al alma. Me detuve mucho tiempo ahí, como quien encuentra un faro en la niebla. ¿Y si no hay errores? ¿Y si todo lo que somos, incluso nuestras sombras, tiene un propósito divino que no requiere perdón, sino comprensión? A lo largo del primer tomo, se despliegan verdades incómodas para una mente entrenada en la moral tradicional: que el infierno no existe, que Dios no necesita nada de nosotros, que el amor verdadero es incondicional o no es amor. La lectura no fue sencilla, no por su lenguaje accesible, directo, amoroso, sino por la sacudida interior que provocaba cada afirmación. ¿Podría realmente existir un Dios que no nos castiga? Uno que nos ha dado libre albedrío, no como una prueba, sino como una expresión de confianza absoluta. Y si esto es así, ¿cuánto de nuestra espiritualidad está basada en el miedo y no en el amor? El segundo tomo expande la conversación al ámbito de la sociedad, la política, la educación y la economía. Fue aquí donde comencé a ver con más claridad las estructuras invisibles que nos rodean. La idea de que nuestras instituciones reflejan nuestros temores más profundos me sacudió. Creamos sistemas punitivos porque creemos en un Dios punitivo. Valoramos el control porque no confiamos en la sabiduría del alma. Todo es reflejo. Y de nuevo, la propuesta de Dios en este segundo tomo no es cambiar el mundo desde la lucha, sino desde el recuerdo. Recordar quiénes somos, recordar nuestra esencia como seres creadores. Pero, ¿realmente queremos recordar? ¿No es más cómodo ser víctimas de las estructuras? ¿No es más fácil decir, así es el mundo, que arriesgarnos a imaginar uno nuevo? Fue en este segundo volumen donde la conversación me confrontó con la responsabilidad de ser co-creador. Ya no podía escudarme en la excusa de que las cosas son así. Si todo es una creación colectiva, entonces mi omisión también construye realidades. No se trata solo de rezar por la paz, sino de vivir en paz, de ser paz. No se trata de predicar el amor, sino de encarnarlo aun cuando duela, aun cuando no sea correspondido. ¿Estoy dispuesto? El tercer tomo lleva la conversación a niveles aún más elevados. Se habla de dimensiones, de la muerte, de civilizaciones avanzadas, de conciencias múltiples, de la verdadera naturaleza del alma. Este tomo fue un abismo y un cielo. No sabía si estaba comprendiendo todo, pero algo en mí sí lo entendía. Tal vez no eran conceptos para la mente, sino llaves para el alma. Descubrí que el alma no busca evitar la muerte, sino experimentarla como parte del juego eterno. Que la vida es un viaje no hacia el cielo, sino hacia el recuerdo. Que estamos encarnados aquí no para aprender algo, sino para expresar lo que ya sabemos. Somos, literalmente, dioses disfrazados de humanos. ¿Qué harías tú si recordaras que eres Dios? ¿Qué cambiaría si supieras que la separación es una ilusión, que no hay otros, que todo es uno? Y entonces llegó el cuarto tomo, publicado años después. Confieso que lo leí con cierta nostalgia, como quien se reencuentra con una voz amiga. Este volumen tiene algo distinto. No es solo una continuación, sino una actualización. La humanidad ha cambiado, y el mensaje también se ajusta a estos nuevos tiempos. Aquí,
La voz de Dios nos habla del ser humano nuevo, un concepto que no implica una evolución genética, sino una revolución de conciencia. Se nos invita a dejar de ser reactivos, temerosos y controladores, para empezar a ser responsables, conscientes y creativos. La espiritualidad ya no puede ser contemplativa, necesita ser transformadora. No basta con meditar, hay que actuar con conciencia. No basta con amar a los que piensan como nosotros, hay que amar también a quienes tememos. El cuarto libro es una llamada a la integración. Ciencia, espiritualidad, política, educación. Todo debe ser repensado desde el paradigma del amor. Lo que más me impactó de este cuarto tomo fue el énfasis en la unidad viviente. No hay separación real entre tú y yo, entre Dios y la vida, entre lo que pienso y lo que sucede. Todo está tejido. No hay eventos externos, hay reflejos internos manifestándose. Y entonces, si todo está unido, cada acto mío es un acto hacia el todo. ¿Estoy siendo congruente con eso? ¿Mi vida honra la unidad que proclamo? Conversaciones con Dios no es un dogma, es un espejo. Es una invitación a dejar de vivir como víctimas y a empezar a vivir como creadores conscientes. No pretende convencerte de nada, solo recordarte lo que ya sabes en lo más profundo. Y si decides responder a esa llamada, no volverás a mirar el mundo, ni a ti mismo, de la misma forma. Ahora comprendo que no hay un camino equivocado, solo hay caminos, y cada alma, como se dijo desde aquel primer libro, encuentra su camino. Algunos lo harán a través del dolor, otros a través del amor, pero todos, tarde o temprano, volverán a casa. Porque el hogar no es un lugar, ni una meta. El hogar es ese instante en que recuerdas quién eres realmente. Ese instante en que dejas de temer a Dios y comienzas a reconocerte en Él. Y así, desde este espacio íntimo de reflexión, me quedo con una certeza serena. No estoy perdido, solo estoy recordando. Y ese quizá es el viaje más divino de todos.